Damon Graham Hill, más conocido como Damon Hill, es un ex piloto de automovilismo británico. Disputó la Fórmula 1 desde 1992 hasta 1999, resultando campeón de pilotos en 1996 para el equipo Williams, subcampeón en 1994 y 1995 y tercero en 1993. En su carrera totalizó 22 victorias y 42 podios. Es hijo del dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Graham Hill. Hill llegó a las competencias de motor profesionales relativamente tarde, cuando comenzó a competir con motocicletas en 1983 a la edad de 23 años. Al año siguiente ganó la Copa de 350 centímetros cúbicos en Brands Hatch. En 1985 se trasladó a los monoplazas de 4 ruedas compitiendo en el equipo Van Diemen de Fórmula 4, antes de cambiar de nuevo a la Fórmula 3 británica en 1986. Después de 3 temporadas en la Fórmula 3, donde ganó 4 carreras, Hill volvió a trasladarse esta vez a la Fórmula 3000 Internacional, con el equipo Mooncraft, donde aunque fue competitivo, nunca ganó una carrera. Hill comenzó su carrera en la Fórmula 1 con la entonces poco competitiva Brabham en 1992. Obtuvo su primera victoria en el Gran Premio de Hungría de 1993 para el equipo Williams, la primera de 22 victorias, 21 de las cuales fueron con Williams. En 1994 ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, una carrera que su padre nunca ganó en su larga y exitosa carrera. A mediados de los años 90, Hill fue el principal rival de Michael Schumacher para el campeonato de pilotos, acabando subcampeón en las temporadas 1994 y 1995, las cuales ganó el piloto alemán. Ambos tenían una larga lista de enfrentamientos dentro y fuera de la pista, incluyendo la famosa colisión de Adelaida en 1994, que otorgó a Michael Schumacher su primer título por tan solo un punto. El equipo Williams despidió a Hill para la temporada 1997, a pesar de conseguir 8 victorias y el campeonato del mundo en la temporada anterior, y fue contratado por Arrows. Consiguió además la primera victoria de Jordan en el Gran Premio de Bélgica de 1998. En el año 2006, Hill fue elegido presidente de la British Racing Driver Club, sucediendo así a Jackie Stewart. A partir de 2012, se desempeña como comentarista en las transmisiones televisivas de la Fórmula 1 para el Reino Unido en Sky Sports. Hill nació en Londres el 17 de septiembre de 1960, fruto del matrimonio del campeón del mundo de Fórmula 1, Graham Hill, y su esposa Betty. Hill tiene 2 hermanas, Samantha y Brigitte. Brigitte era actriz. Su primera película fue Caravan to Bucharest en 1974 y comenzó Hill Marketing en 1998 después de trabajar con Damon. En el año 2002, Brigitte se hizo manager del piloto estadounidense Derek Hill, hijo del campeón del mundo de Fórmula 1 de 1961, Phil Hill, aunque no tenían parentesco entre ellos. Mientras en su adolescencia, Damon asistió a una prestigiosa escuela privada. La muerte de su padre en un accidente aéreo en 1975, cuando Damon tenía solo 15 años, dejó a la familia Hill en unas circunstancias realmente malas. Hill empezó a trabajar como peón y mensajero en moto para pagarse sus estudios. Damon se casó con Georgie y tuvieron 4 hijos: Oliver, Joshua, Tabitha y Rosie. Oliver nació con síndrome de Down y Damon y Georgie financian instituciones benéficas relacionadas con este tema. Hill comenzó su carrera dentro del mundo del motorsport en competiciones de motocicletas en 1983, ganando el campeonato de 350 centímetros cúbicos en Brands Hatch, antes de competir en una carrera de autos en el Winfield Racing School en Francia. Hill no hizo su debut en monoplazas hasta 1984, llevando el casco blanco y azul del London Rowing Club como ya hizo su padre. Entonces Hill entró en la Fórmula 3, donde corrió para 3 equipos diferentes en 3 años, con una primera temporada constante en Mooncraft en 1986 y varias victorias en los siguientes años con Middlebridge Racing y la entonces Intersport. En 1989, Hill alcanzó la Fórmula 3000, corriendo de nuevo para Mooncraft y la entonces Middlebridge Racing durante los siguientes 3 años. Aunque Hill corrió al frente de los desfavorecidos chasis Lolas, con Middlebridge en 1990 y 1991, consiguió 3 poles y lideró 5 carreras en 1990,
pero no consiguió ganar ninguna carrera durante su estancia en la Fórmula 3000. En el año 1992 llegaría a Brabham en Fórmula 1. Hill por ese entonces tenía 31 años, una edad a la que muchos pilotos se habían retirado de la categoría reina, cuando apareció en la Fórmula 1 con la escudería Brabham en ese año 1992. Brabham, que ganó el campeonato de constructores en 1966, se encontraba en serias dificultades económicas. Hill empezó la temporada después de 3 carreras sustituyendo a Giovanni Amati, después de que su patrocinio no se realizara. Amati no había sido capaz de conseguir calificar, pero Hill igualó a su compañero de equipo, Eric Van der Poel, calificando para 2 grandes premios de mitad de temporada, el Gran Premio del Reino Unido y el Gran Premio de Hungría. El circuito de Hungría sería luego el escenario de 2 victorias de Hill, y este siempre puntuaría aquí. Hill fue además el piloto de pruebas de la dominante Williams-Renault ese año. Cuando Nigel Mansell dejó Williams para ir a la kart en el año 1993, Hill se sentó en el auto titular como compañero de Alain Prost, antes que el candidato con más experiencia, Martin Blundell. En su primera temporada completa en Fórmula 1, Hill se benefició enormemente de la experiencia de su compañero francés. Después de 4 retiradas en la primera mitad de la temporada, además de problemas con los neumáticos cuando lideraba el Gran Premio de Alemania, el piloto inglés ganó 3 carreras consecutivas: Hungría, Bélgica e Italia. Con eso se convirtió en el primer hijo de un vencedor de un gran premio en ganar también uno. Tradicionalmente, el campeón mundial de pilotos llevaba el número 1 y en su auto en la siguiente temporada, mientras que su compañero llevaba el número 2. Como el campeón de 1992, Nigel Mansell, no corrió en la Fórmula 1 en 1993, al equipo Williams le dieron los números 0 y 2. Hill eligió el número 0, siendo la segunda persona en la historia de la Fórmula 1 en hacerlo, después de Jody Scheckter en 1973. En el año 1994, el 3 veces campeón del mundo Ayrton Senna entró a Williams junto a Hill. Como el entonces campeón Prost tampoco volvió a correr, Hill mantuvo su número 0. La pretemporada apostaba por Senna, el mejor piloto en ejercicio, conduciendo además el mejor auto, como indiscutible aspirante al título. No obstante, Senna, tras demostrar su rapidez en las 3 primeras clasificaciones de Brasil y Japón, había concluido en colisión en ambas participaciones, seriamente afectado de problemas de concentración, como él mismo advertía. En la tercera fecha del campeonato, en Imola, y tras un fin de semana plagado de accidentes por los problemas de adherencia resultantes del reciente reasfaltado de la pista, entre ellos el que acabó con la vida del piloto Roland Ratzenberger, Senna obtuvo su tercera pole position consecutiva, pero el brasileño perdió la vida al retomar la carrera tras una bandera amarilla y salirse a alta velocidad de la pista en Tamburello, la más peligrosa curva en la historia de la Fórmula 1. Con el equipo bajo investigación de las autoridades italianas por homicidio involuntario, Hill se encontró liderando un equipo con la apenas experiencia de una temporada en Williams, mientras que Michael Schumacher de Benetton había ganado ambas carreras, aunque Hill comentó a la BBC Sport en 2004 que él creía que Senna simplemente tomó la curva demasiado rápido, y el propio Senna había denunciado, entre otros problemas, tras el accidente de Ratzenberger, los problemas de adherencia por la menor presión en los neumáticos que se suscitaban al recorrer la pista tras el auto de seguridad durante las banderas amarillas. Fue extensamente anunciado en el momento que la columna de dirección del auto había fallado. Después de haber abandonado Mónaco por un toque en la salida, Hill obtuvo una emotiva victoria en Barcelona, así como su padre también ganó 26 años antes con Lotus después de la muerte de Jim Clark. Schumacher luchó el segundo puesto con fallos en la caja de cambio, habiendo liderado cómodamente las vueltas anteriores. Aunque Schumacher dominó los comienzos de la temporada, Hill creó cierta controversia en la lucha por el título después de su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, una carrera en la que su padre jamás subió a lo más alto del podio. Schumacher fue descalificado de esa carrera por adelantar en la vuelta de formación y negarse reiteradamente a obedecer las sanciones de los comisarios deportivos. En Bélgica volvió a ser excluido debido a irregularidades técnicas. Hubo 4 victorias más para Hill, 3 de las cuales fueron carreras donde Schumacher fue descalificado o no corrió. En la última carrera en Adelaida, Schumacher se ubicaba un punto por delante de Damon Hill. La batalla por el campeonato se resolvió a favor del alemán después de una polémica colisión. Hill estaba alcanzando a Schumacher cuando el alemán se salió de la pista, mientras iba en primera posición, dañando gravemente su Benetton. Hill estaba pasando la 5ª curva del circuito cuando ve a Schumacher volver a la carrera. Llegando a la 6ª curva, Hill fue hacia el interior, ralentizando el auto
y ambos colisionaron, rompieron la suspensión de la doble espoleta de Williams y forzando la retirada de Damon Hill. Schumacher fue acusado por el público británico por el incidente. En 2003, la BBC buscaba The Most Unsporting Moment, el momento más antideportivo, en el que el incidente de Adelaida fue denominado. El comentarista de la Fórmula 1 de la BBC, Murray Walker, un gran fan y amigo de Damon, mantuvo sin embargo que Schumacher no chocó intencionalmente. La temporada 1994 de Hill le hizo ser el deportista del año de la BBC. A punto de comenzar la temporada 1995, Hill confiaba en ganar el título. El equipo Williams reinaba el campeonato de constructores después de vencer a Benetton en 1994, y con el joven David Coulthard como compañero de equipo, Hill era indudablemente el piloto número 1. La temporada no empezó demasiado bien cuando hizo un trompo en Brasil debido a un problema mecánico, pero una sucesión de victorias le hicieron liderar el campeonato. Esto no duró mucho. Schumacher obtuvo unos buenos resultados y consiguió defender su título a falta de 2 carreras para el fin de la temporada. Por si fuera poco, Williams no pudo conseguir el campeonato de constructores. Hill cometió varios errores graves en 1995 y fue más o menos cuando Frank Williams empezó a plantearse el contratar a Heinz-Harald Frentzen en un futuro. Hill todavía tenía contrato hasta 1996, por lo que su plaza en el equipo estaba asegurada, al menos por una temporada más, pero sería su última temporada con la escudería británica. En el año 1996, los Williams eran claramente los más rápidos en la Fórmula 1 y Hill consiguió ganar el título por delante de su compañero Jacques Villeneuve en su primer año en la Fórmula 1, convirtiéndose así en el primer campeón de Fórmula 1, hijo de otro campeón, consiguiendo 8 victorias y sin clasificar por detrás de la primera línea de la parrilla de salida. Hill disfrutó en su mejor temporada. En Mónaco, el legendario circuito donde su padre había sido el dominante, iba primero en carrera cuando los problemas técnicos permitieron al piloto de Ligier, Oliver Panis, conseguir su primera y única victoria. El título concedió a Hill su segundo premio del deportista del año en la BBC, siendo así una de las 3 únicas personas en conseguir el premio 2 veces. Los otros 2 son boxeadores, como Henry Cooper y el piloto de Fórmula 1, Nigel Mansell. A pesar de ganar el título, Hill supo antes que acabara la temporada que iba a dejar Williams en favor de Frentzen para la siguiente temporada, cosa que no gustó a los fans ni a los medios. Como anécdota, en la última carrera en Japón, Damon Hill se jugaba el campeonato. Ganó la carrera y su compañero Villeneuve abandonó por una tuerca de la rueda mal puesta, estrellándose en la primera curva solo salir de boxes después de un repostaje. Algunos medios de comunicación sacaron ciertas conclusiones del hecho. Como campeón del mundo, Hill era enormemente demandado, pero para sorpresa de todos, fichó por la escudería Arrows, un equipo que nunca había ganado una carrera en sus 20 años de historia y que únicamente consiguió un punto la temporada anterior. Su defensa del título de 1997 fue claramente inútil, después del peor comienzo posible cuando a duras penas consiguió clasificar para el Gran Premio de Australia y retirarse en la vuelta de entrada a boxes.